Ok, ¿quieres comenzar tú, Pedro? Bueno, Ya, desde el principio al principio. bueno, no hay problema. Usted dirige, usted manda. Gracias, pastor. Hermanos, muy buenas noches. Estamos en el 10º tiempo de Pentecostés y en el periodo noveno de Santísima Trinidad. Por medio de la palabra, el Señor nos enseña a pedir el bien al Padre. El tema del día de hoy. ¿Qué privilegio tenemos al poder traer nuestras oraciones a Dios? Aunque nuestro pecado nos hace enemigo de Dios, Cristo ganó por nosotros la justificación y reconciliación con Dios. Podemos pedir cualquier cosa de nuestro Padre Celestial con la confianza de que nos escuchará y contestará nuestra oración para nuestro bien a través de Jesús. Seguimos en el tiempo de Navidad hasta la Pascua de Resurrección con el tiempo de Pentecostés. La lectura del día, el Salmo 6, Génesis, Colosenses y el evangelista Lucas. El tema del sermón. Jesús nos enseña a pedir bien al Padre. Esto está basado en el Evangelio de Lucas. La parte del sermón, que está basado en el evangelista Lucas, aún siendo pecadores, podemos pedir por cosas buenas. Jesús promete que Dios, que es todo bondad, responderá nuestras oraciones complacientemente. Por el amor primogenio de Dios en Jesús, por nosotros, orando, daremos frutos de amor. Perfecto. Es el amor, es Primogenio, complacientemente en las oraciones y el amor primigenio. ¿Ok? primigenio. Desde la perspectiva de nuestra Iglesia cristiana, de la Reforma Luterana Confesional, en este sermón hacemos el siguiente énfasis doctrinal: sola lectura, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, evangelismo, importancia de la evangelización motivada por el amor recibido. Cantemos juntos el himno devocional de apertura, Bienvenidos. En el nombre de Dios el Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, Todopoderoso Dios.
La fe nace en el santo bautismo, por la gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Por gracia somos consagrados, creemos por fe. Que Cristo ha resucitado, Al diablo venció. bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Bienvenidos, ahora ven y escucha la palabra de Dios. ¿No cambió, Pedro? No, todavía sigue el himno. Ya, perdón. Problemas del... Ahora sí. El versículo del día. Aleluya, aleluya. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Invoquemos juntos a Dios Trino, hermanos. En el nombre del Padre, que está en los cielos, y del Hijo, que descendió del cielo para salvarnos, y del Espíritu Santo, Dios que mora en nosotros, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en la presencia del único, verdadero y justo Dios. Nos acercamos a Él con corazones rectos y humildes, confesando nuestros pecados y confiando en su amor. Hermanos, confesemos de manera antifonal. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo que los hizo los cielos y cielos la y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, Y tú y tú perdonaste la perdonaste maldad la maldad y de mi pecado. pecado. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das, nuestra costumbre de quejarnos, nuestra falta de voluntad para alabarte. Padre, Padre, perdónanos perdónanos y y renuévanos. renuévanos. Nuestra ceguera ante las necesidades de los demás, el hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón ante los que carecen de afecto y nos claman nuestra empatía.
Padre, Padre, perdónanos y perdónanos y renuévanos. renuévanos. Confesemos a Dios nuestros pecados, hermanos. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón, declarándonos culpables de transgredir todos sus mandamientos. Confesemos juntos a Dios nuestros pecados. Padre, Padre, perdona nuestros pecados, sana nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra insensibilidad y nuestra frialdad de corazón, y y permítenos darte gracias siempre y por todo. Padre, Padre, que tu Espíritu renovador descanse sobre nosotros y nos y nos colme de tu amor y esperanza. Amén. Amén. Por favor, cantemos juntos el himno Confesión de Pecado. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. ¿No ha cambiado de nuevo? No, ahora está cambiando. Ok. Dice, ¿recibamos la absolución o no? Sí. Ya. Hermanos, recibamos la absolución. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, aunque nos hemos rebelado contra Él. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Dios, nuestro Padre Celestial, te ha perdonado todos tus pecados por la perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido. Que Dios te dé la fuerza para vivir conforme a su voluntad
Amén, hermanos y hermanas. Amén. Proclamemos juntos. A ti, Señor, levantaré mi arma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti Será será confundido. confundido. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus Enséñame tus sendas. sendas. Cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración. Hermanos, digamos el introito del día de hoy. Justo eres tú, Señor, Y rectos y rectos tus tus juicios. juicios. Cuánto amo tu ley. Todo el Todo día el es día ella mi es ella meditación. mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, Porque son porque míos son para míos para siempre. siempre. Está borrado aquí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras Más que la miel a y mi a mi boca, boca. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz y para mi luz para mi camino. camino. Te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor. Y enséñame tus Enséñame tus ordenanzas ordenanzas. Tus testimonios he tomado como como herencia herencia para para siempre. siempre, porque son el gozo de mi corazón. Justo eres tú, Justo, Señor, Señor, y y recto tu rectos tus juicio. juicios. El Señor sea con ustedes, Y con tu espíritu. Espíritu. Hermanos, oremos juntos. Oh Dios, protector de todos los que en ti confían, no hay ni fuerte ni santo sin ti. Aumenta y multiplica tu misericordia para con para con nosotros, nosotros, para que para que gobernados y guiados por ti, superemos lo temporal y alcancemos lo eterno. Por por Jesucristo, tu Hijo, tu Hijo, nuestro Señor, que que vive vive y y reina reina contigo y y con con el el Espíritu Espíritu Santo, Santo, siempre siempre un un solo solo Dios, Dios, por los por los siglos siglos de los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Reconocemos la bondadosa misericordia de Dios por nosotros, en no solo dar a su Hijo para expiar nuestros pecados e imputarnos su santidad, sino que movernos a la fe a través de la fuerza y poder donado en su palabra y en los medios de gracias ligados a ellas por el obra del Espíritu Santo, quienes guía en el proceso de santificación a través del no entiendo qué es lo que dice, Peregrinaje de nuestra peregrinaje vida de nuestra cristiana. vida cristiana. Oremos juntos el Kyrie eleison.
Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. El Salmo 6, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Es un salmo de David. La Iglesia ora con el Salmo 6, uno de los 7 salmos penitenciales que expresan el arrepentimiento y la súplica del alma afligida. Para Lutero, este salmo representaba la experiencia del creyente bajo la disciplina divina. Él interpretaba las referencias a la ira divina no como condenación eterna, sino como disciplina paternal. Veía en el sufrimiento del salmista una obra purificadora de Dios, necesaria para el crecimiento espiritual del creyente. Lutero enfatizaba que la liberación del salmista no viene por obras meritorias, sino por la misericordia divina recibida mediante la fe. El clamor, sáname, lo interpretaba como una súplica que confía únicamente en la gracia de Dios. Lutero conectaba este salmo con su concepto de tentación, aflicción espiritual. Anfechtung. Anfechtung, alemán. Describiendo cómo el creyente experimenta momentos de aparente abandono divino que, paradójicamente, fortalecen la fe, siguiendo su hermenéutica cristocéntrica. Lutero veía en el Salmo 6 prefiguraciones de los sufrimientos de Cristo, especialmente en la agonía de Getsemaní, donde Jesús experimentó la angustia que aquí describe David. El cambio de tono en el Salmo, de lamento a confianza, lo interpretaba como ejemplo de cómo la fe genuina, aunque pase por dudas, llega a la certeza de la salvación por la promesa divina. En este salmo se reflejan los pilares teológicos del luteranismo: sola gracia, sola fe y la centralidad de Cristo en toda la Escritura. Así dice el salmo. Por favor, hermanos, antifonalmente. Oh Jehová, no me reprendas en tu enojo, Ni me ni me castigues con tu castigues ira, con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy porque estoy enfermo, enfermo. Sáname, Jehová, porque mis porque mis huesos huesos se se estremecen. estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Y tú, Jehová, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame Sálvame por tu por tu misericordia. misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el En Seol, el Seol, ¿quién te ¿quién te alabará? alabará? Me he consumido A a fuerza de fuerza gemir. de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, Riego mi mi cama cama con mis con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han se han envejecido envejecido a a causa de causa de todos mis todos mis angustiadores. angustiadores. Apartaos de mí Todos todos los los hacedores de hacedores de iniquidad, iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de la mi voz de lloro, mi lloro.
Jehová ha oído mi ruego, Ha ha recibido recibido Jehová mi Jehová mi oración. oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán Se y serán volverán y serán avergonzados de avergonzados de repente. repente. Amén. Amén. Seguimos en el tiempo de Pentecostés y en el periodo noveno de la Santísima Trinidad. Antes de escuchar la palabra de nuestro Señor, cantemos el himno en su presencia. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. La palabra de Dios. Primera lectura, Génesis, capítulo 18, del versículo 20 al 32. Abraham pidió a Dios por los justos que moraban en Sodoma y Gomorra, mostrando la confianza que un creyente puede tener cuando pide a Dios en sus oraciones como una conversación íntima con su Padre. Así dice la palabra de nuestro Señor. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10.
No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Así dice la palabra de nuestro Señor. Muchas Gracias, gracias, gracias. Pedro. Esto me recuerda un poco lo que pasa con la iglesia de Linares. Si llegáramos a tener 10 miembros regulares en Linares, no la cerraríamos. Ese fue el trato que llegué con nuestros hermanos de Estados Unidos, porque obviamente eh, ustedes entienden que los viajes y todo el presupuesto es financiado por ellos para mantener la iglesia en Linares, ¿verdad? Y obviamente la idea es hacer un buen uso de toda la mayordomía desde el punto de vista cristiano. Me recuerda un poco eso y les voy a pedir que si ustedes quieren abrir sus Biblias, partan de Génesis 18:1, recordando que fue una lectura que ya estudiamos los días anteriores, ¿verdad? Para poder contextualizar este texto que comienza en este caso en el versículo 20. Se presenta, les voy a hacer un breve resumen, se presenta Jehová en el valle de Mamre frente a Abraham en una teofonía, es decir, vienen tres personajes representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claramente la Biblia nos habla de tres ángeles, pero en realidad dice literalmente en Génesis 1, después le apareció Jehová en el valle de Mamre. Y entonces estos tres ángeles que visitan a Jehová le dan una primera promesa, que fue la que estudiamos en el versículo del 1 al 8, ¿verdad? Donde le dicen que él va a tener un hijo con Sara y que de ese hijo va a nacer una nación tan grande como las arenas del desierto o como las estrellas en el firmamento. Y obviamente Jehová le dice, pero ¿cómo, Señor, si yo ya soy viejo y a mi esposa no le llega la costumbre de las mujeres? ¿Se acuerdan que lo vimos ese texto la semana pasada? Y bueno, finalmente el texto nos dice que Abraham cree y que Sara, Sarai, ¿verdad? Que después se le cambia el nombre a Sara, duda, riéndose con duda. Pero claramente Jehová se molesta y le dice, ¿por qué dudas si todo es posible para Dios? Y en eso nos quedamos la semana pasada. Y después del 9 al 15 nos muestra esa parte, ¿verdad? Directamente donde Sara duda. Y luego del 16 al 21, en realidad, el texto nos habla del juicio de Jehová. La primera razón que tuvo Jehová para visitar a Abraham entonces fue darle esta noticia, este evangelio de salvación en el cual él había tomado a Abraham como el padre de todas las naciones, tanto de los judíos como de los gentiles, porque esta promesa, podemos decir de los gentiles, ¿verdad? Para que ustedes tengan siempre claro esto, decimos que es padre también de los gentiles porque la promesa fue hecha antes de la circuncisión. Es decir, Jehová le prometió esto a Abraham antes de pedirle que como señal del pacto, él y todos los que con él estaban en su casa, los varones, se circuncidaran. Bueno, y la segunda razón para estos visitantes celestiales que habían venido a la casa de Abraham era que cuando ya ellos se levantaron para partir y Abraham los acompañó cortésmente, notó que se caminaban justamente hacia Sodoma, que distaba unos 75 kilómetros de distancia. Entonces Jehová habló con unas palabras que dan la impresión de ser un soliloquio. Habló en voz baja, pero en realidad lo suficientemente audible para que Abraham las escuchara. Y dice, dice Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
habían varias razones por las que Dios quería hacer saber a Abraham por adelantado sus planes para enviar su juicio de fuego sobre la ciudad pecadora. Abraham tenía una relación especial con Dios. Abraham era primero que nada amigo de Dios, como nos dice Isaías 41:8. Y aquí Dios confió en su amigo. ¿Acaso no es esto algo sorprendente? Dios no quiso seguir adelante con sus planes sin saber antes la reacción de Abraham. Había una segunda razón. El Señor había escogido a Abraham no solo para continuar el linaje mesiánico, sino para transmitir a sus descendientes la verdad de Dios que le había revelado. En este caso en particular, la verdad sobre el juicio divino. Aquí hay dos verdades esenciales en este juicio que Dios quería que Abraham y sus descendientes conocieran. Me importa que ustedes entiendan esto porque muchas veces la gente habla de que Jehová actúa con injusticia o con maldad, incluso se ensaña, como el caso del diluvio y precisamente la destrucción de Sodoma y Gomorra, que son los dos grandes juicios. Podríamos hablar de un tercero también, cuando la tierra se abrió y tragó a los que estaban en contra de Moisés, ¿se recuerdan? En el Éxodo. Vamos a los puntos de este juicio en particular. Primero, cuando Dios interviene en la historia de la humanidad para pronunciar juicio sobre una persona o sobre un grupo de personas, lo hace para demostrar que Él odia la incredulidad y debe castigarla. Y la incredulidad se muestra por el pecado, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos respeto a Dios como la primera cosa que tenemos que respetar en nuestra vida. Eso es importante. Estudiamos la esencia y atributos de Dios y vemos que, ¿se acuerdan ustedes? A ver, ¿quién me responde rápidamente? ¿Bajo qué atributos de Dios nosotros estamos condenados? Los negativos serían. Sale. ¿Bajo qué atributos de Dios estamos nosotros condenados? ¿Quién me responde rápidamente? Los Su atributos justicia negativos. y su Santidad. justicia y Es su, justo, es su justo. santidad y su ira Perfecto, santa. gracias. Gracias, Emanuel. Perfecto. Eso lo he repetido unas 1000 veces ya. Justicia y ¿Ok? santidad. Justicia y santidad. Pero tiene que estar así como rápido porque lo hemos repetido tantas veces. Justicia y santidad. Entonces, claramente, eso es lo que tenemos que tener perfectamente claro cuando las personas dicen, bueno, es que Dios tiene que ser amoroso, Dios tiene que perdonar los pecados. Sí, los perdona bajo la fe en Cristo y en el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces las personas que se mantengan en pecado no van a recibir salvación. Van a ser definitivamente enjuiciados en el justo juicio de Dios. Y el segundo, sin embargo, los juicios de Dios siempre son efectuados de tal forma que sirven para la liberación de sus elegidos. Aquí Dios retuvo su juicio sobre Sodoma para dar a Abraham la oportunidad de abogar por los justos, como lo vimos en esta lección, ¿verdad? En su misericordia Dios prolongó el comienzo del diluvio también, como lo muestra en Génesis 6:3. ¿Para qué? Para permitir que Noé construyera el arca y aún en 120 años que demoró en esa construcción, predicara el juicio de Dios para que hubieran algunos que se salvaran. ¿Cuántos se salvaron? 8. Solamente 8, justamente. Y aquí vamos a ver cuántos se salvan de Sodoma. En nuestros días, los pecados de nuestros países claman a Dios por justicia. Sin embargo, interesado en reunir a todos sus elegidos y a que se predique hasta el fin del mundo, como Él lo profetiza, Dios en su gracia ha prolongado el tiempo del juicio final y la vuelta
de nuestro Señor Jesucristo, la cual él solo sabe. Abraham estaba por ver estas verdades ilustradas en Sodoma y Gomorra. Dios quería que su siervo fiel se asegurara de que sus descendientes la aprendieran también. Las palabras de Dios, descenderé ahora y veré, no deben ser entendidas como si Dios tuviera que hacer un viaje especial a Sodoma para hacer una inspección detenida de la corrupción de esta ciudad, antes de dar la orden de destruirla. Dios utiliza aquí una figura de dicción en la cual se adjudica a sí mismo acciones humanas, ya lo sabemos, con el fin de enfatizar una importante verdad. Dios nunca actúa sin antes conocer todos los hechos del caso. Dios nunca actúa arbitrariamente, sino que decide enviar un castigo sobre una ciudad o una nación cuando el juicio sobre esta está más que merecido. Entonces, cuando los dos ángeles partieron a Sodoma para cumplir su cometido, tema de esta lección, la que acabamos de escuchar de labios de nuestro hermano Pedro, Abraham detuvo a Jehová, porque ya había escuchado lo que Jehová planeaba, ¿verdad? Y hace una oración literal, hablándole entonces a su amigo, a su Padre que está en los cielos, tal y como lo hacemos nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo y de la justicia que Él nos imputa a través de su obra salvífica por nosotros. Recuerden que así como estamos condenados por la santidad y la justicia de Dios, gracias a qué características de Dios tenemos salvación. Pregunto yo, ¿Cómo? gracias a qué características de Dios tenemos asegurada la salvación. Su bondad, su amor, Su bondad demostrada en su hijo querido, en su hijo Jesucristo, porque no él dio a su Su hijo. fidelidad. Misericordia. perfecto, Su su fidelidad en bondad su promesa. demostrada en su gracia y misericordia. Gracias a la gracia y misericordia de Dios tenemos asegurada nuestra salvación. La gracia y la bondad demostrada, tal como lo dijo Pedro, en Cristo. Pero eso lo tenemos que tener clarísimo porque somos cristianos. Tenemos que saber por qué Dios nos castiga y por qué Dios nos da la salvación. Por eso estamos preocupados Por en este texto. por su bondad y su amor. Entonces, Abraham detuvo a Jehová y le rogó en 6 ocasiones que perdonara la ciudad por amor a los creyentes que había en ellas. Y hay ciertos rasgos de su oración que queremos destacar especialmente. El primer rasgo, esta se basó en la misericordia de Jehová y no en el mérito que Abraham podía tener, lo mismo que hacemos nosotros. Abraham sabía que el mismo corazón pecaminoso que latía en el pecho de los habitantes de Sodoma y Gomorra latía en el suyo y en el de cada uno de nosotros, ¿verdad? Claramente, el mismo corazón pecaminoso sigue latiendo por los siglos de los siglos en toda la humanidad y en todos los tiempos. Y que solo la gracia divina era la que lo guardaba seguro de la justa ira de Dios. Segundo, fue una oración carente de egoísmo la que hizo Abraham. Abraham quería que otros experimentaran la misma misericordia que él mismo tenía. Así también nosotros cuando oramos, la oración que más se nos va a escuchar es cuando pidamos por otros, para que otros lleguen a la fe y a la gracia de Dios que nosotros tenemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cual creemos y confiamos con fiducia cordis, ¿verdad? Y la tercera, fue intrépido. Hay una cierta impertinencia, podríamos llamarla una santa impertinencia en la oración de Abraham. 6 veces se atrevió a suplicar
apelando al amor de Dios contra su justicia. Claramente, él sabía que lo que estaba haciendo Jehová era un juicio justo. Sin embargo, apeló en su amor, en su bondad, en su gracia y en su misericordia. No nos olvidemos cuando oremos que no estamos orando por nada bueno en nosotros, sino que oramos porque Él nos amó primero y demostró ese amor en que entregó a Cristo aún cuando nosotros éramos pecadores. Nunca nos olvidemos que nuestra oración la hacemos por Cristo, en el amor de Cristo, a través de Cristo y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, Abraham 6 veces se atrevió a suplicar apelando al amor de Dios contra su justicia, como decía. Dios seguramente no querrá dar la impresión de que destruye ciudades y aldeas, al inocente y al culpable indistintamente. Fue lo que clamó Abraham, ¿verdad? En el capítulo de Génesis, el que viene, nos va a ayudar a ver que Dios contestó la oración de Abraham cuando Lot, fue rescatado de Sodoma junto a su esposa y a sus 2 hijas, ¿verdad? Lot, su esposa y sus 2 hijas. ¿Cuántos fueron realmente rescatados de Sodoma? 3. 3 personas. ¿Por qué, Pedro? La señora de Lot miró atrás y se convirtió en ceniza o cal o sal. Qué porfiadas son las mujeres, Pedro, ¿no? O sea, Muy porfiadas, ciertamente. Sigamos adelante. Mientras Abraham estaba suplicando por Sodoma y Gomorra, los habitantes de esas ciudades continuaban haciendo su vida cotidiana, totalmente despreocupados del peligro que los amenazaba, sin saber que dentro de 24 horas una tormenta de fuego divino los consumiría. Abraham sabía que la soberanía divina no es una necesidad ciega, sino se permite ser convencido por las oraciones de sus hijos. El Todopoderoso realmente se digna tomar nuestras oraciones en consideración cuando gobierna el mundo, y aquí lo hizo claramente. Cuando hablamos de que las mujeres son porfiadas es una ironía nada más. Somos todos porfiados. Todos nos olvidamos de que todo lo que tenemos, cada cosa que tenemos, es por la gracia divina. Aún nuestra salud, nuestras capacidades, nuestras dones para el estudio, para el trabajo, todo lo que tenemos es por la gracia divina. Y nos afanamos entonces por lograr cosas y por tener más todavía de lo que tenemos, sin darnos cuenta en realidad que todo lo que tenemos es prestado, que cuando muramos nada nos lo vamos a llevar. Por eso el evangelio que vamos a escuchar el día domingo habla claramente de esta otra parte, de la parte que significa orar adecuadamente, de lo que significa dejar en las manos de Dios las necesidades que tenemos y nosotros preocuparnos, ¿se acuerdan? Así como María, de la buena parte, haciendo obras que en la tierra no sean corroídas por el hollín o por la polilla, sino que obras que sean tesoros que guardemos en el cielo. Vamos a escuchar de esto en el sermón del domingo. Los invito, por supuesto, a nuestro culto, como siempre, para que la palabra de Dios nos siga dando aliento y ánimo en su gracia y en su misericordia, porque nosotros estamos seguros que gozamos de esa gracia y misericordia de Dios por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, por su obra salvífica por nosotros, y queremos, a lo mismo que Abraham estaba orando por otros y no por él mismo,
nosotros también orar por nuestra familia primeramente para que lleguen a creer en Cristo como su Salvador, no crean en cosas vacías, en talismanes, en doctrinas que son corruptas, sino que crean en lo que dice la palabra de Dios para su salvación eterna, como siempre lo digo, con todo, sino ¿para qué? Si creemos, tenemos que creer en la verdad, tenemos que creer en Cristo como nuestro Salvador, no en la palabra de nadie que nos traiga un evangelio diferente, porque eso es, como lo dice la palabra, anatema. No nos interesa escuchar supersticiones, no nos interesa escuchar opiniones de hombre, no nos interesa escuchar de cosas racionales, sino que nos Tradiciones interesa también. discernir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, y en este caso tiene la más bella oración que hacemos por otros para que esos otros también consigan salvación a través de la fe que es en Cristo, nuestro Señor y Salvador, para vida eterna. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Interesante y muy hermosa la lección que nos da la primera lectura. Ojalá cada semana pudiéramos hacer un breve sermón de las tres lecturas bíblicas y así estar aprendiendo, por supuesto, mucho más acerca de ellas. Cada lección tiene algo particular que enseñar, cada lección tiene algo particular que darnos para que nosotros crezcamos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. De esta manera, hermanos, los invito a que siempre estemos atentos a su palabra, no nos perdamos en las cosas del mundo, sino que sigamos adelante con lo que nuestro Señor y Salvador nos otorga por gracia, nos da por misericordia, en su amor y su bondad que son eternos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Quedó claro de lo que se va a tratar nuestro sermón esta semana, ¿no es cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar el Padre Nuestro, nada menos. ¿Qué significa eso y qué vamos a aprender de eso? Y seguramente nos vamos a dar un tiempo en nuestra lectura para aprender de las 7 peticiones, si es posible. ¿Ok? Aprender un poquito acerca de esto brevemente, pero que es algo muy interesante. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Un comentario yo. ¿Emanuel? Sí, no, hermosa, el mensaje hoy estuvo hermoso. Nos invita a orar por la conversión de nuestros familiares y también en segunda de Pedro se nombra, en segunda de Pedro se nombra a Lot como un hombre justo que estaba padeciendo en Sodoma. Entonces, orar también por creyentes que se puedan encontrar en circunstancias que, que puedan desafiar su fe. Exacto. Y te hago una pregunta una vez, precisamente me acuerdo que de una de esas iglesias, de los hombres que salen a predicar ahí en el 18, yo le dije al Señor, no hay ninguno justo, en realidad. No, no, me dijo, no, no, eso no es verdad. Si la Biblia dice que hay justo y hay justo. ¿Y por qué Lot es justo, Emanuel? O sea, esa era parte de en la literatura sapiensal se habla de lo justo, se hace una distinción de lo justo y lo impío. Y los justos eran en el Antiguo Testamento quienes guardaban la promesa del mediador que iba a irrumpir en la historia humana y creían en Jehová, porque creían en Jehová, cuanto Dios los llamaba, cuando se les aparecía el ángel de Jehová. eh, eh, era una, eran nombrados como justos, era como una tipificación era como una sombra de lo que
después la justicia iba a cubrir a los que se adherían a ella. Perfecto. Resúmelo de la siguiente manera, que es muy simple. Los justos son los que creen en Cristo como su Salvador. En el Antiguo Testamento, los que creían en la promesa. En el Nuevo Testamento, ya esa promesa consumada, entonces nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como una promesa consumada, pero en el Antiguo Testamento la promesa del que había de venir. Entonces, ¿hay alguno justo por sí mismo? No. Ninguno, No, ¿verdad? Como los fariseos creían que haciendo la ley o cumpliendo la ley iban a ser justos. ¿Qué les dice Cristo? Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Ustedes mismos hacen las leyes y hacen la ley para contravenir la ley de Dios. Hacen una ley humana que contraviene la ley de Dios y creen que la están cumpliendo. O sea, se engañaban a sí mismos. Eso es lo que les dice Cristo. Entonces, claramente nos queda que cuando alguien nos dice, no, si hay uno justo, sí, claro, seguramente, igual que tú eres justo 100%. Chao. Tan simple como eso, ¿verdad? No, no nos queda otra cosa. No vamos a pelear con nadie, pero claramente vamos a enseñar al que quiera la palabra de Dios en su pureza siempre. ¿Algún otro comentario, Manuel? Sí, sí. Interesante esa observación. Dios asignaba como justo a quien Dios quería, o a quien se le aparecía, a quien No, Dios no, no, asignaba como justo, simplemente a los que creían la promesa de Dios, la promesa estaba hecha, por fe. ¿verdad? Por fe, claramente. Entonces, igual como hoy día se conoce la palabra, en ese tiempo también conocieron la palabra, ya sea porque otro la predicó o directamente porque en aquella época los ángeles venían a enseñar la palabra a la descendencia mesiánica, ¿verdad? Que se mantuvo a través de los siglos. Hoy día los ángeles no necesitan aparecer. ¿Por qué? Porque Cristo en Mateo 28:20 nos dejó una misión, ir y predicar a todas las naciones. Entonces ya lo que antes en el Antiguo Testamento hacían los ángeles, ahora somos nosotros los que predicamos directamente. ¿Ok? ¿Existieron y creemos en los ángeles? Por supuesto. Pero hoy día la labor de los ángeles más bien es guardar a los justos, a los que confían en Dios y apoyarlos en todas las cosas, especialmente cuando se trata de predicar. El Espíritu Santo que está en nosotros nos dice exactamente lo que tenemos que predicar. Los ángeles nos están guardando muchas veces de todo el daño que quiere hacer el demonio. Porque ¿dónde está el demonio siempre? ¿Andando por el mundo o aquí, al lado nuestro, sentado en las bancas de la iglesia? ¿Dónde creen ustedes que está el demonio? ¿O dando vueltas por el mundo? Contesten. no creo que esté en la iglesia. Por supuesto que está en la iglesia, Claro, porque que está en la También iglesia. está en la Claro. en un lugar, iglesia cuando, escúchame, en un lugar En todas sagrado. partes. está en la iglesia cuando una persona está distraída. Está en la iglesia cuando una persona habla Ah, durante el culto y no deja que los demás escuchen la palabra de Dios. Está en la iglesia cuando alguien se para y mete ruido y distrae. Entonces ahí es donde se nota que está el diablo presente, de verdad, y que está haciendo que esa persona se distraiga a ella primero y distraiga Metiendo a la los demás cola. la palabra de Dios. Ahí está el diablo. El diablo está buscando a quienes, a los que son de él en el Y se mundo duerme. o a los que están en la iglesia escuchando la palabra y quieren creer en Cristo como el Salvador. ¿Qué creen ustedes? ataca a los Los creyentes. segundos. A los Segundos. creyentes, A los lógico. creyentes. A los creyentes, ataca poniéndonos problemas, poniéndonos pruebas especiales. Es cosa de leer a Job, ¿no es cierto? Andaba el demonio por el mundo y vio a uno justo, uno que creía en Cristo y le dijo, que creía en Dios, digamos, y le dijo a Jehová, mira, aquí hay un hombre que cree en ti, pero te apuesto que si yo le llevo mal, él va a dejar de creer en ti. Y ahí tenemos todo el libro de Job para darnos cuenta cómo el demonio ataca a los que creen.
Por eso los que no creen a veces están mejor que nosotros, ¿ok? Porque el demonio los ayuda, claro, egoístamente, engañosamente, los ayuda ahora para después llevarlos a la perdición final, que es lo que él quiere con todos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que mantener, por eso tenemos que enseñar a la gente que escuche concentrada la palabra de Dios, que sea capaz de guardar silencio, reverentemente, con temor y temblor, es reverente, ¿ok? Para que podamos aprender, para que podamos escuchar, para que podamos permitir que los demás escuchen, ¿ok? Es respeto lo que queremos para realmente respetar primero a Dios y segundo a nuestro prójimo, para que podamos escuchar fervientemente, repito, la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí está el gato, ¿eh? Trayendo a Pedro ahora. Lo digo ¡El yo, ¿sí? demonio! Todo lo que distrae ahí, Mira, Satanás le tira la cola para que pase por encima tuyo y te distraiga de la palabra. Sí, lo vemos siempre. Lo vemos siempre cuando estamos haciendo algo, dedicados, concentrados. Pero Algo no hay distrae. ningún, perdón, no hay ningún lugar santo donde el demonio no esté, digamos, o hasta, incluso hasta los lugares santos está el demonio. Bueno, está en el paraíso también. No, en el Ahí está. paraíso no está. Estaba. No, no, nunca ha estado en el paraíso. Bueno, la serpiente. Estaba, sí, pero es que, ya, bueno, tú te refieres al primer paraíso, claro, lógico, lógico. Es que en un principio el demonio era un ángel de Dios, era un ángel que se corrompió y que corrompió a la humanidad, claro, pero no va a estar en el paraíso, porque No, 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 no. el lugar que Dios designó para el demonio, para los que él hizo que se perdieran en Sodoma, en el Gomorra, en el infierno, diluvio, que son los demonios el que ayudan a infierno. este demonio, ¿verdad? Es el infierno. Y donde van a ir finalmente todos los que no creen. El infierno fue hecho especialmente para los ángeles caídos, pero después cayeron ahí los de Sodoma y Gomorra, cayeron allí los Aunque, de ojo, el pastor, diluvio y van a caer los del juicio final también, los que vayan a la izquierda. aunque, ¿Perdón, ojo, Emanuel? pastor, ojo, que en la misma historia de Job podemos ver que aparentemente, por lo menos al principio, Satanás todavía podía visitar la morada divina, cuando se disfraza como ángel de luz y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Al Claro, parecer todavía podía visitar la morada divina, después ya no, yo creo, pero al principio yo creo que en un momento sí. claro, después fue expulsado del cielo, o sea, se cree que el demonio se corrompió después de la creación, de hecho, después que vio, hay muchas historias que dicen, ¿verdad? No, no lo dice la Biblia directamente, pero hay muchas historias apócrifas que dicen que el demonio sintió envidia del amor que Dios tenía por la humanidad. Y es tanto el amor, y esto tenemos que tenerlo tan claro, cuando las personas son tan faltos de mente para no creer en Dios, y es tanto el amor que Dios nos tiene, que al demonio y a todos los ángeles caídos los condenó inmediatamente al infierno. No les dio la oportunidad en gracia y misericordia que nos da a nosotros en Jesucristo. Nosotros caímos. Perfectamente Dios podría haber sacado, borrado toda la creación, haberlos tirado todos al demonio y haber hecho una nueva creación. Pero no, nos dio la oportunidad en Cristo de salvación y de vida eterna solo por fe, solo por creer en Cristo, no por nada que tengamos que hacer. Entonces, es un regalo inmerecido claramente. Para los ángeles no hay un plan de redención para ellos, po. Nunca Como lo usted hubo. dice, algunos fueron condenados inmediatamente. Exactamente. Entonces nosotros Y- somos una creación mucho más preciosa que sí, incluso po. Luzbel, que era el ángel de luz, el ángel predilecto, el ángel que tenía más poder, de acuerdo a lo que las mismas escrituras dicen. ¿Ok? Somos una creación mucho más preciosa para Dios que cualquier ángel. Entonces es interesante entender también la Biblia desde ese punto de vista. ¿No? Es interesante, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo,
te encarezco delante de Dios y de los ángeles escogidos. Entonces, y Martín Lutero en su comentario a las epístolas pastorales dice que eh, cuando habla de ángeles escogidos, Lutero dice que algunos ángeles fueron dotados con el don de perseverancia y otros fueron desprovistos de este don. Claro, claro. Y de hecho, cuando Cristo desciende a las profundidades para predicar a los espíritus caídos, ¿verdad? Que es lo que es muy breve eso, lo que dice en el Nuevo Testamento, precisamente también en Pedro, ¿verdad? Es para predicar eso, que Cristo venció, que finalmente el cumplimiento de la promesa hecha era una verdad y ellos no creyeron ni creen todavía, ¿verdad? En esa promesa cumplida. Por eso Cristo bajó y predicó en los infiernos, no para ¿Cuánto que uno descendió? solo se salvara, no, no se salva ni uno sale del infierno, sino para que ellos se dieran cuenta de que la promesa de Dios era justa y era verdadera. Cristo venció al mundo, al pecado, al demonio y a la muerte. Esos son los cuatro enemigos que tenemos nosotros y que Dios venció a través de Cristo por nosotros. Dime, Manuel. Cuánto descendió al infierno? Lo que aparece en el credo apostólico, como También en el estábamos credo, viendo. que es lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que arrebató las llaves de la muerte y lo que dice Pablo, ¿dónde está o muerte tu aguijón? O sea, Exacto, la muerte, la muerte ya no reina sobre nosotros. porque Cristo exactamente la venció, justamente. Eso es así. Bien, hermanos, terminemos entonces porque ya nos pasamos los Pastor, 17 minutos pastor, como siempre, pero vamos a tratar de pastor, ajustarnos a la hora siempre. Perdón, Emanuel, ¿quieres algo? cortito, 5 segundos. Como algo curioso, pintoresco, en, en el Mar Muerto, hay, pero es más que nada es más que nada un mito. Hay una, hay una erosión rocosa en donde posiblemente podría ser Lot. Hay una estatua de Sí, sal sí lo he que escuchado. mide, que mide no sé cuántos metros, como 4 metros. Eso se ha ido acumulando con los años. Claro, eh, y que sería una erosión rocosa de las sales que arrastra el viento y que esto sería es más que un mito popular que posiblemente podría ser la esposa de Lot allá claro. Y la ubicación en de el muerto. Sodoma y Gomorra, justamente. Y está ubicado geográficamente donde mismo. Exacto. Bien, aproveche de despedirse, hermano Manuel, al tiro, por favor. Ya, bueno, bueno, primero le pido disculpas por No, explayarme. no, te Yo sé que preocupes, el sí. tiempo, Son yo sé comentarios que el tiempo, atingentes e interesantes de todas maneras siempre. Gracias por tu sí, sí, aporte. Despídete nomás, no te preocupes. sí, sí, es para enriquecer el diálogo y para que todos aprendamos. Exacto. Y, 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 y bueno, y lo que mencioné al principio de orar, que yo creo que es legítimo, orar por la conversión de nuestra familia, con el ejemplo de Lot. Y lo que yo mencionaba, que Pedro habla de que Lot sufría ahí en Sodoma y que no haya la hora de que, de que, de que se diera su liberación. Así que ahí, Claro, ahí leyendo nomás el texto que sigue, nos damos cuenta incluso cómo los de Sodoma quisieron atacar a los ángeles sexualmente hablando, digamos, y cómo Lot lo evitó, incluso ofreciendo a sus propias hijas para que se sí, dejaran llevar por los bajos instintos los habitantes de Sodoma. Vemos cómo sí, aquí llega el sufrimiento del cristiano, digámoslo así, cosa impensada para nosotros, ¿verdad? Dar una hija para que alguien se satisfaga y no le haga daño a los enviados de Dios en este caso, obviamente. sí, po. Es muy Bueno, interesante leer todo ese texto. sí, sí, de todas maneras, o sea, y lo que usted hablaba, que todas estas apariciones angelicales y las teofanías previa a la encarnación de Cristo, todo esto ya con la encarnación del Hijo, esto ya, los ángeles ya que han relegado, yo creo que para glorificar a Dios
en el Para cielo. Po. ayudarnos también a nosotros, pero claramente no para predicar. Esa fue un tema que nos dio Cristo a nosotros mismos, justamente. Sí, po. Bien, Así que eso, amén. muy buenas noches entonces, Manuel. No te despides finalmente. Ok, Ah, sí, pues. No, bueno, que tengan un sueño reparador, todos, que podamos descansar y, y todos los quehaceres y las actividades de la semana que se haga el propósito de Dios. gracias, Emanuel. Buenas noches, bendiciones. Aurea, ¿quiere usted también despedirse, por favor? ¿Y algún comentario si quiere hacer también? No, buenas noches con todos, pastor. Muchas gracias. Que tengan una bendecida noche, puedan descansar junto a su familia. Gracias, Que igualmente a usted y espero que haya sido una buena clase para usted también. sí. Gracias, pastor. Gracias, Aurea. Nos vemos el domingo si Dios lo permite y su salud está mejor. Hermana Nelly, buenas noches también. Bendiciones. ¿Puede despedirse cortito o está mal de la garganta, demasiado mal? Descanse. Gracias, hermana Nelly. Muy buenas Chao, noches. hermano. Le entendimos que descansen. Dios permita que se sane pronto también. Cuídese, tome harta miel para que esa garganta vaya mejorando. Pedro, ¿quieres también tú despedirte, por favor? Sí, gracias, pastor, por el culto. Gracias a nuestras hermanas, a pesar de que están enfermas, vinieron. Eso es reconfortante y da una inmensa alegría que están ustedes acá, a pesar de su enfermedad, y que estén escuchando la palabra de nuestro Señor. Gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando la palabra. Y a Manuel también, y a nuestro pastor también, gracias, y bendiciones para todos. Amén. Buenas Perfecto. noches. Amén. Gracias a Dios por estar, por reunirnos. Gracias a ti, Pedro, por dirigir también nuestro culto para que siempre lo puedas hacer de una manera adecuada. Gracias, Emanuel, por tus comentarios. Y tal como tú dices, qué importante es asistir al culto aunque tengamos algún problema, aunque tengamos enfermedad, porque vamos a pedir a Dios precisamente que nos ayude, que nos sane. Hay personas que hacen lo contrario. No, es que estoy tan abrumado, no puedo ir al culto esta semana porque tengo tantos problemas o porque estoy enfermo o porque estoy preocupado por la salud de un familiar. O sea, en vez de ir a pedir a Dios que me ayude, ¿verdad? Prefiero pensar en que yo, pues, no, yo lo voy a quedar, yo me voy a quedar aquí para cuidarlo y para sanarlo. Qué viles somos realmente pensando de esa manera, ¿no es cierto? Cuántas veces yo lo he escuchado y lo lamento. Y por eso doy gracias que las hermanas, tal como lo dijo Pedro, están aquí a pesar de la enfermedad, quizá no pudiendo hablar, pero sí escuchando la palabra de Dios, sí recibiendo el consuelo, sí recibiendo el amor que es inconmensurable e inefable de parte de nuestro Señor. Por eso Dios permita que sanen, Dios permita que estén bien raudamente. Amén. Lo dijo clarito. Clarito, justamente. Sí, yo ya estoy mejor de la garganta, ya gracias a Dios, aunque todavía con tos de repente y con cosas, pero bueno, es la edad también. Estamos viejos, no hay nada que hacer. Eso es parte de la paga del pecado, que dice que los huesos van perdiendo su verdor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Muy buenas noches, Buenas noches. bendiciones y nos vemos entonces el domingo. Y bueno, mañana también en la clase, si alguien quiere estar, encantado. 20:30. Chao, chao. Chao, chao. Chao.